levántate de esa silla y muévete. Que tú debes de tener tu revancha. No te puedes deprimir, Betty. Ni los puedes permitir a esos canijos que te humillen más. Hay que darles a esos desgraciados donde más les duele. Y tú, pues eres la dueña de todo su capital. Y es que entonces, según tú, ¿qué tengo que hacer? Debemos seguir así como si nada hubiera pasado. Voy a hacer lo que dices, Nico. Voy a calmarme y mañana planeamos el momento y la estrategia de guerra. Lo nuestro no fue solo un plan para salvar a Vienna. No, claro que no, Betty. Yo te amo con todo mi corazón, Betty. Jamás te mentiría. Cuando no estás. Ay, mi amor, perdóname por haber desconfiado de ti. No, perdóname tú a mí por haberte hecho dudar de lo nuestro. Ay, es que yo lo sabía. Yo lo sabía. Te amo. Yo te amo. Betty. Betty. ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás mejor? Sí, ya me siento mejor. Me quedé esperando tu llamada. Ya no supe si encontraste la tablet con la información que te pedí. Una pregunta, Betty. ¿Tú, de casualidad, revisaste mi email? No lo revisé porque me empecé a sentir mal y ya, pues no dio tiempo. Sí, es que yo me quedé muy preocupado, Betty. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Es que estamos en la oficina y así, pues cualquiera puede entrar. Sí. El ataque con cosméticos que sufrió Miss Fernández va más allá que una travesura. Ajá. Y en la DUI, que es mi alma mater, publicaron un estudio por ahí del 2016 en donde establecieron claramente que esto me puede dejar secuelas de por vida. Nunca más me voy a poder pintar la boca sin estar traumada. Terrible. Absolutely terrible. Y yo quiero saber de quién fue la mente detrás de este atentado. A ver, Mr. Smith, empezaré por decirle que Inesita es inocente. Ella no tuvo nada que ver. Y me pregunto, y les pregunto a todas ustedes, queridas amigas, ¿por qué? ¿Por qué la gente buena es la que siempre sufre? Y yo le pregunto a usted, Mr. Smith, ¿esto es lo que usted entiende por justicia? Y yo me respondo, Mr. Smith, no, esto no es justicia. Para mí, la justicia acaba de ser condenada a muerte en este mismísimo lugar. ¿Es verdad? ¿Usted no participó? Of course not, Mr. Smith. Pero yo me solidarizo con mis compañeras. Yo me pasé el día entero trabajando con el señor Hugo en el taller. And I don't have time for this kind of nonsense. Exactly. Out you go. There you go. Goodbye. So you happy now? Are you happy now? Mire, Mr. Smith, vamos a hacer un receso. Lo pienso y regresamos. What? Lo pienso y se lo digo. ¿Receso? Bertha, get back here. Ningún receso. Y por última vez yo quiero saber quién maquilló a Miss Fernández mientras que dormía. Okay, very good. Todas son cómplices. ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Tómela! ¿Platón? Y yo voy a tener que escribir un reporte a cada uno de sus jefes, porque esto es causal de despido. Y ahora, María, Sofía, ya les dije que esta era su última oportunidad. Y para que todas estén enteradas, Marcela ya lo sabe todo. Todo. ¿Y ahora alguien tiene que decir algo? ¿Ah? Okay, very good. I got you. Have a good time with it. You're going to enjoy it.
Permiso. Hola, Betty. ¿Cómo sigues, cariño? Ayer me quedé muy preocupada por ti. Gracias, señora Catalina, ¿cómo está? Bien. Pues ya mejor. Y también quería ofrecerle una disculpa por lo de ayer. Disculpe las molestias. ¿Cómo que disculpe qué, Betty? Por favor, yo estoy aquí para ti, tú lo sabes. Cuéntame, ¿lograste resolver algo? Sí, ya se solucionó. ¿Y si me vas a contar ahora si tenía que ver con tu novio? Sí, era eso. Es que nosotros tuvimos una pequeña pelea. ¿Pequeña? A mí no me pareció pequeña, Betty. Bueno, es que fue la primera. Exageré. Bueno, yo no quiero pecar de imprudente. Pero si algo te afecta tanto, a lo mejor es que no es para ti. El amor fluye, cariño. Si hay que forzarlo, eso ya no es amor. Tienes razón. Bueno, pero ya, no te preocupes. Que de todo se aprende. Y estoy segura que después de todo esto, no vas a volver a perder el control sobre tus emociones de esa manera. Recuerda que lo que no nos mata nos hace más fuertes. ¿Qué haces? Estoy mirando los diseños de tu marido. Un genio. Para eso tenés que tomar fotos. ¿Cuál es el problema? Mira, Inesita me está enseñando a coser y tu marido a diseñar. Algo tengo que sacar de todo esto, ¿no? Sí, ¿no crees que ya sacaste demasiado con todo esto? Pero cuánto drama, mi amor. Ven acá. Mucho más de lo que me estoy sacrificando yo, ¿sabes? No aguanto más separada de vos. Dame un beso. Dale, dame un beso. Uno. ¿Y Hugo? Hugo no está aquí. Ah, no, salió un ratito ya de volverse. Fue a hacer una publicidad para la campaña o algo así. Ya. ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar con Sí, algo? no, es que tengo que hablar con él un asunto de recursos humanos. Ah, bueno, ya vuelve. Ay, Inesita, me olvidaba. Mira lo que tengo para vos. Unas pastillas para la falta de memoria. ¿Qué es esa cara? Son naturales, no pasa nada. Yo entiendo, un descuido y uno que piensa, Alzheimer, ¿no? Pero por ahí solo falta de fósforo. Para vos. Bueno, gracias. En el armario de tu oficina te dejé una bolsa con su ración diaria de peluchitos, chocolates y tarjetas cursis de esas que tanto le gustan. Hay 5 detallitos por los 5 días que voy a estar ausente. Ponle uno cada día. ¿Y los peluches? No, Ricardo, no sabe nada. No, Betty no vio el video.
pero te voy a pedir, por favor, que no me vuelvas a enviar ese tipo de cosas a mi email. Acuérdate que ella tiene acceso a todos mis dispositivos. Bueno, ¿y cómo va todo por allá? ¿Qué ha pasado con Anderson? Y entonces era verdad. Yo pensé que podría ser una equivocación. Betty, ¿ya lista para la noche? ¿La noche? Sí, vamos al cóctel y de ahí nos escapamos un rato del mundo, tú y yo solos. Hoy no puedo. ¿Cómo que no puedes? No, Marcela llega hasta el fin de semana. Tenemos que aprovechar este tiempo juntos. Claro. Como no está Marcela, entonces paso a ser la oficial un ratito, ¿no? ¿Qué pasa, Betty? ¿Estás enojada? No, es porque todavía no me recupero de lo mal que me sentí ayer. Pero tuve al cóctel y lo nuestro puede ser después, ¿no? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.